Bueno, y siguiendo con la tónica del culto pasado, de anoche, culto misionero, les compartíamos anoche, que tuvimos una visita de una misionera, Montserrat. La iglesia que Dios nos permitió pastorear allá en Honduras por, siempre he dicho 28 años, pero realmente son 29 años. Y quiero contarles una anécdota del aniversario 28, que fue el 2024. La iglesia teníamos siempre ese viaje misionero todos los años, y la iglesia ha sido una iglesia misionera, como bien decía Caro, y lo han dicho otros aquí. Esta iglesia ha sido fundada por misioneros brasileños, a quienes admiramos y valoramos y reconocemos esa labor. No es fácil. Y ahora el Señor nos ha permitido salir como misioneros después de más de 28 años de servir al Señor en Honduras. Nos ha permitido salir como misioneros para acá, para aquí, para España. Pues en esta iglesia que Dios nos permitió pastorear, el 28 aniversario, 23 de junio sucedió algo que nunca había sucedido en toda la historia, en toda la vida de la iglesia. Y a raíz de esa anécdota, que quedó muy clavada en nuestro corazón y en la vida de la iglesia, surgió un mensaje que quiero compartirles a ustedes. En esta ocasión, mi intención no es compartirles un mensaje expositivo, que esto está bien, porque es palabra sólida, pero más bien un mensaje temático, bajo un tema. Y el tema es un llamado de auxilio. Un llamado de auxilio que yo en ese aniversario, no saben, estuve buscando ahí, me quedé un poco tarde para buscar y la verdad que no encontré los videos. Seguro que quedaron en los archivos allá de Honduras, pero los chicos armaron un video de todo lo que sucedió, y yo se lo quisiera quizás en otro momento pasar, donde yo literalmente pedía auxilio. ¿Qué fue lo que sucedió en ese 28 aniversario, 23 de junio? Sucedió que estábamos preparándonos todos, el ministerio, todos preparándonos con toda una celebración, y íbamos a tirar la casa por la ventana. Y como nosotros ya sabíamos que íbamos a salir como misioneros, yo quería dejarle algo a la iglesia también, algunos retoques, cosas bonitas. Por ejemplo, la plataforma no tenía aire acondicionado, ahí sudábamos bastante, así que dije, vamos a ponerle aire acondicionado a la plataforma. Muy bien. Y el lobby también, no sé cómo se llama allá, pero aquí el lobby, cuando uno entra, está un lugar, y también era bastante caliente y no tenía las condiciones, así que la impresión también ayuda mucho, y también para recibir, tener la literatura y para atender a las personas. Así que dije, vamos también a arreglar la recepción, hacer una recepción bonita, y nos preparamos. Y le pusimos aire acondicionado también. Y dije, en el aniversario vamos a inaugurar, y vamos a encender los aires en la recepción, en la plataforma, y la iglesia va a quedar impresionada. Pues todo se había preparado. El sábado nos quedamos tarde a la noche para ultimar detalles, y todo quedó perfecto. Y el domingo en la mañana, yo temprano, una hora antes, con toda la familia, ya estábamos en la iglesia y comenzamos a encender los aires para quedar todo climatizado y todo perfecto, todo iba bien. Pero 15 minutos o media hora antes, algo así, tomó fuego el contador de afuera. Resulta que tantos aires acondicionados que le habíamos puesto a toda la instalación, que habíamos superado la capacidad de energía de la iglesia, de los cables. Y el contador agarró fuego literalmente. Agarró fuego. Antes de que la iglesia, de que la gente llegara. Gracias a Dios, estaba el equipo de Ujieres, Alabanza y nosotros. Y cuando la gente está entrando, dice, pastor, el contador está agarrando fuego. Y en efecto, está agarrando fuego de verdad. Así que gracias a Dios, el que ahora quedó en mi lugar como pastor, también estaba ahí. Inmediatamente le pido, él era el copastor ya, le pido que comience a comunicarse con la iglesia, que no llegue, pero también a
al cuerpo de bomberos, también a la energía eléctrica para que corte eso y todo. Y no llegaban, y no llegaban. En fin, nunca llegaron. Y el fuego estaba agarrando cada día más fuerza, cada día más fuerza. Y yo no solamente estoy empezando de ahí afuera, sino que el fuego que va a entrar al templo y nos va a quemar todo. A quemar todo. Y tanta inversión de tantos años. Y miraba eso y yo me sentía una especie de impotencia y comencé a ver qué hacer. Y agarraba tierra, arena, literalmente, con las manos del estacionamiento que estaba enfrente, agarraba tierra en las manos. El contador está muy alto, ¿no? Yo tampoco no soy muy alto. Agarraba tierra y la tiraba y solamente polvo le caía. Y la gente me quedaba viendo. Ahí fue cuando yo dije, auxilio, ayuden, hagan algo. Entonces otros chicos comenzaron a moverse, a buscar qué. Y yo desesperado, entonces recuerdo que había un de esos para apagar fuegos para vehículos. Y voy y lo agarro extintor. Y voy y le voy a tirar y me dice uno de los chicos, pastor, no haga esto. ¿Qué fue y por qué? Si usted le tira eso, va a explotar más porque no es para eso ese extintor. Y me paró. Toda esa desesperación solo nos quedó orar. Con una impotencia que no tienen idea. La iglesia se había preparado, el liderazgo también se había preparado a tal punto que nos querían dar una sorpresa. La sorpresa era que mi hija estaba estudiando en Argentina y la habían llevado sin que nosotros supiéramos y nos la llevan a presentar ahí, ¿no? En la visita, ¿no? Era una sorpresa. Y la sorpresa la hicieron al final, pero en el estacionamiento. Ella estaba resguardada por un momento. ¿Por qué les cuento todo esto? Porque eso me quedó muy grabado en el corazón. Una llamada de auxilio. Los que hemos pasado por algo así entendemos justamente ese clamor. Bueno, yo les quiero hablar de eso, porque justamente el mundo de hoy está clamando, está gimiendo, está gritando, está dando un clamor de auxilio que nosotros como iglesia tenemos que escuchar. El domingo pasado les compartí justamente de que ese llamado de auxilio nosotros lo hacemos. El domingo pasado les compartía de que nosotros podemos pedir auxilio al Señor. La carta a los Hebreos dice que nosotros podemos entrar al trono de la gracia y encontrar auxilio en el oportuno socorro delante de la presencia del Señor. Pero nosotros tenemos a quién recurrir. Pero el mundo no tiene a quién recurrir. Y está clamando justamente diciendo auxilio. Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 20. Quiero tomar este pasaje de inicio. Porque este pasaje nos dice una frase, especialmente una palabra que aplica a todos nosotros. Segunda carta de Corintios 5:20, lo tienen ahí en la pantalla. Dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como que si Dios rogase por nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Por favor, ¿por qué no lo leemos todos juntos? ¿Le parece? Ahí está en la pantalla, lo podamos leer todos juntos y quisiera que lo haga en voz alta, alce su voz. Y cuando diga esa palabra, cuando lleguemos a esa palabra, embajadores, hagámoslo un poquito más fuerte. Y la segunda parte ustedes pueden leer ahí, dice, os rogamos, hágalo como que si fuera una rogativa, ¿cierto? Vamos a leerlo con emoción, con intensidad. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Ok, leamos todos. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como que si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Qué bonito ese, ¿no? Muy bien. Reconciliaos con Dios. Oremos. Padre, quiero pedirte que los minutos que quedan, que nos vienen para compartir tu palabra, sea
tú hablándonos a través de ella. Seas tú hablándonos esta mañana. Mi Señor, nos ponemos en tus manos para que nos hables como iglesia. El domingo pasado tú nos hablaste para que nosotros, ante esa necesidad que tenemos como seres humanos, ante las debilidades, situaciones, podemos entrar al trono de la gracia para encontrar en ti el oportuno socorro. Pero este mundo no tiene a quién recurrir, Señor, y está clamando por auxilio. Y tú quieres que la iglesia pueda responder ante ese clamor. En el nombre de Jesús, ayúdanos. Amén. La primera cosa que quiero dejarles en sus corazones ante este llamado de auxilio, que a mí me quedó muy grabado en mi corazón ante esa anécdota que les compartí ese aniversario, porque salía corriendo por todos lados con una desesperación tan grande. La primera cosa que quiero dejarles en sus corazones es que la emergencia que se está viviendo hoy es producto de un deterioro espiritual del mundo en el que vivimos. Y el mundo está en una emergencia espiritual grave, en estado de coma. La causa, la enfermedad, el pecado. El pecado es lo que mantiene al mundo en ese estado de agonía y lo está llevando a la destrucción, y una destrucción eterna. Muchas almas, y consideremos esto, muchas almas se están perdiendo sin conocer a Cristo, similar a los días de Sodoma y Gomorra, como nuestro Señor Jesucristo también lo anticipó. Por lo que, como iglesia, y cuando hablo como iglesia es nosotros que conocemos al Señor, nosotros que ya hemos tenido un encuentro personal con Jesús, nosotros necesitamos, hermanos queridos, responder a ese llamado. Nosotros necesitamos escuchar ese clamor que ellos están dando. Nosotros tenemos que entenderlo, interpretarlo. ¿Cómo podemos interpretarlo? Cuando nos rechazan, ese rechazo es clamor. Cuando son apáticos, esa apatía es clamor. Cuando hay indiferencia, esa indiferencia es clamor. Y nosotros como iglesia necesitamos interpretarlo. Hablaba con Mijay, mi querido Mijay, que tanto quiero. Ayer fueron a evangelizar y me abrió su corazón. Perdóname, Mijay, quiero compartirlo, ¿me das permiso? Bueno, ya lo tomé, así que está bien. Me decía, nunca antes cuando hemos salido a evangelizar me había pasado lo que me pasó ayer. Me rechazaron casi todos. Y me sentí muy mal. Y sí, más atrás, ayer no pudimos venir, pero el domingo, la antepasada salida a evangelizar, también salimos nosotros y nos rechazaron. Y qué feo se siente eso. Qué mal se siente eso. Ay, me dolía. Más me dolió cuando un viejito que casi ya estaba como muerto andando, con un chimbo de oxígeno así, con las ondas y caminando con ese andador como de 90 años, le extiendo la invitación y me la rechaza duramente y me queda viendo, le digo, Jesús le ama, y caminando, casi andando, muerto en vida, me queda viendo y me tiró una mirada que me quería matar. Me quería matar. Ay, pobrecito, dije, Señor, este hombre está ya casi para entregar las botas, para entregar los tenis. Este hombre ya está casi para que lo entierren, y todavía con esa actitud, Señor. Y me dolió mucho. Ese rechazo es clamor. Y nosotros tenemos que interpretar ese clamor, ese gemir del mundo. Y no solo interpretar, sino que responder. Una respuesta inmediata. La iglesia, en ese sentido, no estamos conscientes de que su inacción, es decir, nuestra inactividad, no estamos conscientes que nuestra inactividad en la obra del Señor
resulta en pérdida de muchas almas que se van al infierno sin Cristo. Y necesitamos llegar a ese punto de conciencia. Cuando el Señor me llamó bien joven, a los 17 años al ministerio, de varias maneras, obviamente, una de las experiencias que yo recuerdo, mi madre tenía un puesto en el supermercado Medina Concepción, en las 7 calles, San Pedro Sula, y me mandó a hacer una encomienda, y subí esa calle. Mientras subía, iba orando. Y cuando llegué a la tercera avenida, algo sucedió. No miraba a la gente como normalmente se mira, sino que miraba a la gente como zombie, como esas películas zombies, de esas de terror. Y esa tercera avenida, esa intersección, tercera avenida, 7 calles, era un hoyo que la gente se iba como zombies y luego se iba a ese pozo, a ese hoyo. Y yo le decía a la gente que gritaba, y literalmente la gente cuando volví en sí me miraba todo raro, ¿no? Porque en efecto, esa visión, mi respuesta fue visible, y le gritaba que no siguieran caminando, que por favor, que miraran ese hoyo. Y me di cuenta que en efecto el Señor me estaba dando una visión espiritual y que ya había una carga allí por las almas perdidas. Pero si soy sincero con ustedes y conmigo mismo, así fue como el Señor comenzó a llamarme al ministerio. Había una carga. Cuando buscaba la presencia del Señor, lloraba a mares. Mi corazón se derretía en la presencia del Señor. Señor, salva, Señor. Por favor, no permitas que la gente se vaya. Por favor, no permitas que se pierda. Cuando iba al altar a orar, mi corazón se derramaba por salvación. Pero si soy sincero, como dije, con el tiempo pasó y esa carga se esfumó. Esa oración se dejó de escuchar en el altar por mis labios. A veces pasamos etapas y nos convertimos mucho en una vida de iglesia y no estamos conscientes de lo que está pasando afuera. Por eso quisiera decirles esto: la iglesia debe de recuperar esa conciencia de que nuestra inactividad resulta en pérdida de muchas almas. Por eso Efesios 5:14. Este pasaje el Señor me lo mostró hace tantos años. Efesios 5:14 dice estas palabras. Espero que lo pongan ahí, por favor, Daily o Giovanni. Efesios 5:14 dice: por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Fíjese que el apóstol Pablo está diciendo: despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos. Es decir, hay un paralelo en la persona que duerme, un paralelo con la persona que está muerta. ¿Cuál es el común denominador de la persona que está muerta con el común denominador de la persona que duerme? Nosotros tenemos vida en Cristo. Las personas que no tienen a Cristo están muertos espiritualmente hablando. Eso nos lo dice la Biblia, ¿cierto? Pero aquí Pablo hace un comparativo. Despiértate tú que duermes, el que está dormido, y levántate de los muertos. Como bien lo acaba de mencionar por aquí, el común denominador de que alguien duerme con el que está muerto es su estado de inconsciencia. Lo pueden tomar. Yo recuerdo a mis hijos estaban bien dormidos, a veces se hacían los dormidos. Y cuando estaban dormiditos los tomaban del sofá en la sala y los llevaba a su habitación y no se acordaban para nada. Recuerdo mi tiempo de juventud, cuando andábamos haciendo así, nos quedamos en la iglesia jugando y todo. El que se dormía, lo maquillábamos, Le poníamos chinola por acá, le hacíamos esto por aquí, le hacíamos esto por allá, y el que se dormía le iba mal, porque no estaba consciente de todo lo que le estábamos haciendo. Hermanos, esto es la idea de que el apóstol Pablo está diciendo. Cuando la iglesia duerme, no está consciente, es casi como que está muerta. Una comparativa, nada más. Por eso Pablo dice: despiértate tú que duermes.
Y Ezequiel capítulo 33, verso 6 nos da una advertencia. La advertencia es que si nosotros como centinelas, capítulo 33, versículo 6 de Ezequiel, la advertencia es que si nosotros como centinelas vemos venir la espada y no tocamos trompeta, y dice, y el pueblo no se apercibe, y viene la espada y prende a alguno de ellos, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre, el Señor diciendo, su sangre yo demandaré de la mano del centinela. Es decir, el Señor nos está llamando a nosotros, hoy ha puesto a la iglesia como centinela en esta nación, en esta ciudad, para poder advertir. Y yo tengo esto, hermanos, lo tengo aquí bien claro en mi corazón. Si Dios no nos permitió ir a Israel, que era el llamado original para poder estar allá, y nos mandó para acá, para España, es porque Dios tiene algo para España. Y Dios está mandando gente aquí a España. Y cuando mandó gente a España, estoy hablando también con la familia de Tony y Marcos y otros, haciendo refuerzos. ¿Para qué? Para que podamos proclamar el mensaje de salvación. Este versículo, especialmente Ezequiel, me habla a mí de la responsabilidad que tenemos como iglesia de advertir, de actuar para salvar las almas. Por lo tanto, nosotros tenemos que asimilar esta responsabilidad de ser centinelas. Y como centinelas advertir a la gente del peligro inminente. Si bien es cierto, la iglesia no está consciente y tenemos que despertarnos para tener ese nivel de conciencia, pero también gracias a Dios, Él sí está consciente de la crisis espiritual de este mundo. El Señor Jesús vio las multitudes, dice la palabra, y las vio como ovejas que no tienen pastor. Pero también Isaías nos habla de la visión que tuvo del Señor. Y cuando tuvo la visión del Señor, el Señor escuchó él decir del Señor, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y Isaías dijo, heme aquí, envíame a mí. Y esta es la segunda parte que le quiero compartir, que nosotros necesitamos responder a este llamado. Es más, todos respondemos a este llamado. La diferencia es la respuesta. Es decir, si algunos quizás pueden decir, sí, Señor, heme aquí. Otros pensar, otros meditar, eso también es respuesta. Otros quizás también digan, no estoy listo, eso también es respuesta. Otros quizás dicen, bueno, lo voy a pensar, eso también es respuesta. No sé si me estoy dando a entender. Es decir, siempre habrá una respuesta que nosotros vamos a darle al Señor. La diferencia es qué clase de respuesta nosotros estamos dando, pero también la respuesta que Dios quiere de nosotros es una respuesta de acuerdo a los hombres que nos han precedido. Y aquí yo le quiero compartir una palabra. Más después, en algún otro momento, le voy a compartir un poquito más acerca de esta palabra hebrea. Mi esposa está estudiando hebreo. Yo me quedé en el tercer nivel, ella ya me superó. Y cuando uno no practica, también uno se le queda un poquito, se oxida, pero mi esposa está bien adelante, gracias a Dios. Pero hay una palabra que muestra la respuesta que Dios quiere que nosotros demos. Esta palabra está en la respuesta que hicieron los hombres de Dios. 1, Abraham. 2, el mismo Isaías. 3, Samuel. Cuando Dios les habló y ellos respondieron con esta palabra que le quiero compartir. La palabra la podemos encontrar en Génesis capítulo 22, versículo 1. Esa palabrita tiene bastante interés, es muy importante. A ver, lo leemos todos. Génesis 22, 1. Dice, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, ese heme aquí en el español es muy suave, pero en el hebreo tiene mucha profundidad. El heme aquí en hebreo es hineni. Hineni, diga conmigo hineni. Otra vez. Hineni.
Hineni. Bueno, ya, buena noticia, ya sabe una palabra en hebreo. Hineni. Abraham. Y Abraham responde, Hineni. ¿Qué significa Hineni? Déjeme compartirle. Hineni no solo significa heme aquí, sino que significa disposición, sino que también significa inmediatez. También significa estoy listo. Significa como quieras, cuando quieras y lo que tú quieras. En otras palabras, significa disposición, inmediatez, a una responsabilidad. Y esto es lo que Dios quiere de nuestra respuesta. Nuestra respuesta debe ser de disponibilidad. Nuestra respuesta debe ser de inmediatez. Nuestra respuesta debe ser de disposición de forma inmediata. Y esto es lo que a mí me dejó esa anécdota de ese incendio. Ese incendio, algunos estaban solamente viendo el humo, así, y otros y asustados. ¿Qué hacemos con estar asustados? ¿Qué hacemos con estar simplemente viendo? Cuando yo miré eso, yo agarraba la arena, la tierra con las manos y la tiraba, apenas llegaba polvo, pero yo hacía algo. Y cuando queriendo hacer algo, miraba a la gente allí en la puerta viéndome, asustados, de repente bien angustiados como yo también, pero no hacían absolutamente nada hasta que yo comencé a decir auxilio, ayúdenme, hagan algo. Y esto es lo que el Señor está diciendo en esta mañana. Hagan algo. Y tenemos que responder nosotros. Me llama la atención también la reacción de los apóstoles cuando el Señor los llamó. Mateo capítulo 4, versículo 18 nos dice, Pedro y Andrés, cuando el Señor los llama, dice una frase bien hermosa. Inmediatamente, Mateo capítulo 4, versículo 18 al 20, Pedro y Andrés inmediatamente dejaron sus redes y siguieron a Jesús de forma inmediata. Podemos seguirlo leyendo. Andando Jesús junto al mar de Galilea, había dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Verso 19, y le dijo, venid en pos de mí, os haré pescadores de hombre. Y el verso 20, entonces ellos, dejando al instante las redes, le siguieron. Hermanos queridos, Dios espera una respuesta de acuerdo a la necesidad que está viviendo el mundo. Y todos estamos de acuerdo que la necesidad que el mundo está viviendo es grave. Por tanto, la respuesta nuestra debe ser de la misma manera. Prontitud, disponibilidad, disposición para servir al Señor. Como he dicho, Hineni, cuando dijo Abraham esa frase, habla de la actitud que Dios espera de nosotros ante la necesidad espiritual que el mundo tiene. Les decía que no solamente Abraham, también Isaías, cuando miró y escuchó las palabras, la pregunta del Señor, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? La respuesta de Isaías fue, heme aquí. Esa misma palabra aparece también. Heme aquí. Envíame a mí. Aquí estoy. Estoy dispuesto. También esta palabra aparece en el llamado de Samuel. En el llamado de Samuel también lo podemos ver, 1 Samuel capítulo 3, versículo 10. Vino palabra de Jehová y lo llamó como las otras veces. Y Samuel, como las otras veces, Samuel, Samuel. Y él dijo, habla, porque tu siervo oye. Para finalizar, les quiero compartir este último punto para cerrar. Sí necesitamos disposición y disponibilidad. Y nuestra actitud debe ser, aquí estoy, Señor. Si les confieso con mi corazón, cuando orábamos por el llamado, llegó un momento ante tanta oposición, porque tuvimos 10 años preparándonos para ir para Israel. Le dije al Señor, Señor, mi vida ha sido para servirte.
Y si no es en Israel, donde tú digas, Señor, donde tú digas. Y el Señor me hizo ver esta última idea que le quiero compartir, que también para ello se requiere preparación espiritual. Y con ello yo recuerdo en esa anécdota cuando agarré ese extintor que estuve a punto de tirarle a ese contador y a Marcio, fue Marcio, que me gritó, pastor, no lo haga. Y yo quedé, pero ¿por qué? Porque si usted le tira ese extintor, usted va a llenar, a ese fuego se va a expandir más, porque no es para eso. Con eso me acordé de esto cuando yo después quedé reflexionando en todas esas cosas, de que realmente nosotros también necesitamos prepararnos para poder dar una respuesta adecuada a la necesidad que el mundo está pasando. La falta de preparación, hermanos, y conocimiento puede empeorar la situación de la gente. Por lo tanto, es crucial de que nosotros nos podamos preparar. Y con ello yo le quiero compartir esto. La preparación requiere que nosotros entremos a conocer la palabra. La preparación requiere que nosotros podamos sensibilizar nuestro corazón. La preparación requiere no solamente conocimiento en palabras, sino que también una preparación del corazón, que seamos sensibles a la necesidad de la gente. Sin la preparación adecuada podemos hacer más daño que bien, como yo en ese momento estaba recordando. Iba a hacer más daño que bien. En vez de apagar, iba a alimentar más el fuego. Por lo tanto, hermanos, necesitamos equiparnos, prepararnos de manera correcta para enfrentar las emergencias espirituales que este mundo está teniendo. ¿A qué le quiero llamar a esto? Necesitamos ser discipulados. Y con esto aprovecho el comercial para decirles, si Dios lo permite, en mayo vamos a iniciar lo que es el programa de discipulado y quisiera que todos entremos a este programa de discipulado, que todos entremos a este discipulado para conocer. Y nuestra pasión justamente es esta, preparar personas, discipular personas, para que puedan discipular también a otros. Segunda de Timoteo capítulo 2, verso 2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga también a hombres fieles que sean adecuados para enseñar también a otros. Necesitamos prepararnos para ello. Cierro con esto. Recuerdo perfectamente ese momento de ese aniversario. No tuvimos aniversario. Lo pasamos al siguiente domingo, pero ya era diferente. Pero recuerdo que pasaron videos de lo que pasó el domingo pasado. Y recuerdo las palabras de gratitud de la iglesia, de la gente, el liderazgo, dándole gracias a Dios por lo que había pasado, porque no había pasado nada. Pero dentro de ese ambiente grato, después de agradecimiento al Señor, me quedó una lección. A mí, en lo personal, me quedó una gran lección. La primera es que necesitamos responder a un llamado de auxilio. Y la segunda, al verme que yo no tenía preparación, al verme que yo no tenía las herramientas adecuadas para una contingencia de esas, me quedó para mí una gran lección. La gran lección que quedó para mí es que, ¿qué pasará? ¿Qué pasará? ¿O qué pasaría al enfrentarme yo ante una crisis como esta? ¿Qué pasaría? Y lo apliqué a lo espiritual. ¿Qué pasaría al enfrentarme ante situaciones críticas de personas que están clamando y yo no poderles ayudar? No poderles dar una palabra, no poder orar por ellos, que en vez de darles un consejo, todo lo contrario, más bien sea todo diferente, los resultados sean diferentes. Eso a mí me dejó una gran lección, que necesitaba prepararme. Iglesia, necesitamos justamente esto, dos cosas que le dejo en el corazón esta mañana. Primero,
despertar a una conciencia de un mundo que está clamando y nosotros necesitamos escucharle. Y segundo, prepararnos con la palabra y responder ante esa necesidad. Y cuando la gente le rechace, interpretar ese rechazo. Cuando veamos indiferencia, interpretar esa diferencia. Cuando veamos apatía, interpretar esa apatía. Esa apatía justamente, esa indiferencia justamente es auxilio. Necesito. Este mundo está necesitado. Pero recuerde esto, nosotros sí tenemos a quién recurrir. Podemos entrar a la presencia del Señor y encontrar en Él el oportuno socorro. Pero el mundo no tiene a quién recurrir. Y por eso el Señor en 2 de Corintios 5:20 dice, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados. Padre, gracias por tu palabra. Señor, gracias porque en esta mañana nos has ayudado a despertar nuestra conciencia de la necesidad que existe en este mundo y a poder interpretar esas reacciones, esas respuestas del mundo. Guardar nuestro corazón de ese rechazo que muchas veces de repente podamos experimentar. Guardar nuestro corazón, Señor, de no molestarnos, de no sentirnos heridos ante un mundo enfermo que está en agonía y que todas esas actitudes, respuestas, es de auxilio. Es diciendo este mundo, es diciendo este compañero de trabajo que no conoce a Cristo, es diciendo este familiar que no conoce a Cristo, auxilio, auxilio, necesito. Estoy en agonía, estoy en angustia. Claman, gimen, lloran en el anonimato, en las horas de la noche. No tienen paz. Sus corazones no duermen. Corazones heridos, angustiados. Y esa es la reacción de un corazón herido, angustiado, en agonía. Y como iglesia, Señor, nosotros podamos interpretar y que podamos también dar una respuesta inmediata. Para ganarlos para Cristo Jesús. Y ayúdanos como iglesia también a prepararnos para poder ayudar y responder de manera adecuada. En el nombre de Jesús. Amén.